vamos a concluir la jornada. Siento no tener tiempo para preguntas, comentarios, me habría encantado, pero se nos ha echado el tiempo encima, como era más que previsible. Pero ante todo, pues quiero agradeceros el haber estado aquí hasta última hora, agradecer las colaboraciones, las contribuciones tan importantes que hemos podido escuchar esta mañana. Ha sido un lujo y quiero terminar la jornada con la presencia del profesor Rovira, José Carlos Rovira. Los alumnos de primero no lo conocen, pero es profesor emérito, aunque termina el próximo mes de julio, y ha estado dando clase de máster en los últimos años, y quería clausurar con él porque el profesor Rovira fue quien protagonizó que Rafael Altamira y su nombre y su figura tuvieran un espacio importante en esta universidad, con una serie de acciones que acometió a comienzos del siglo, ¿verdad? Del siglo XXI, a comienzos del siglo XXI, fue tu vicerrectorado, fue vicerrector de extensión universitaria, que en la actualidad se llama vicerrectorado de cultura, y bueno, él nos va a contar un poco qué es lo que hizo y por qué pues hoy en día tenemos la sala Rafael Altamira en la sede, o los cursos de verano, Universidad de Verano Rafael Altamira. Tienes la palabra, José Carlos. Bueno, voy a ser muy breve, de verdad, porque todo el mundo está deseando irse, hasta yo. La cuestión es que cuando me planteó Eva intervenir para recordar algunas referencias institucionales que esta casa tiene hacia don Rafael Altamira y Crevea, pues también porque era el homenaje a María Ángeles Ayala, tan querida por todos, pues dije que sí, que participaba en unos minutos, recordando, llevo aquí una serie de cosas, pero voy a sintetizar. En 2001, efectivamente, después de un vicerrectorado anterior, ocupé el vicerrectorado de extensión universitaria. El director del secretariado, Ramón Llorens, profesor de la Facultad de Educación, con él decidimos tener como fijar y desarrollar unas líneas que era importante, precisamente porque si nos llamamos vicerrectorado de extensión universitaria, inmediatamente era difícil no recordar que fue don Rafael Altamira el que en el claustro de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo lanzó a finales del siglo XIX la idea en España de extensión universitaria. Incluso escribió sobre este tema varias veces. Es un tema que procedía también de las universidades británicas y francesas, pero en todo caso, insisto que era muy difícil no recordar que era don Rafael el que lo había hecho. Y en ese sentido, pues bueno, pues se trataba de crear una serie de referencias o incluso de cuestiones nuevas. Voy a la primera. Bueno, extensión universitaria lo vamos a utilizar durante 4 años, 3 años y medio que duró ese vicerrectorado, lo vamos a utilizar con un criterio que va a ser determinante. Don Rafael había decidido realmente que las líneas de la universidad, que eran siempre definidas como docencia e investigación, podían tener también una tercera línea que era extensión universitaria, el concepto de la relación de la universidad con la sociedad, el diálogo de la universidad con la sociedad, y a través de una idea que Ginés de los Ríos, la Institución Libre de Enseñanza, había desarrollado, la proyección de la universidad en la sociedad a través de la cultura, como mecanismo esencial. Nosotros insistimos en esa idea siempre, también en la idea de que la universidad debe transmitir un pensamiento crítico. Un pensamiento crítico es un pensamiento que en todo caso tiene que ver con nuestra capacidad de vincularnos y tener un juicio sobre la sociedad. Altamira, como referencia, fue inmediatamente en el 2002, siempre me confundo y digo, en el 1902, no, en el 2002 fue motivo de darnos cuenta de una cosa que era evidente. Existía Universidad de Verano en Cocentaina en esos momentos, lo cual era un poco absurdo que la Universidad de Alicante no tuviera
en la universidad y en toda la provincia el tema principal de las universidades de verano. Incluso bautizamos a la Universidad de Verano como Universidad de Verano Rafael Altamira. No eran cursos Rafael Altamira, era Universidad de Verano Rafael Altamira. Al principio, creo que en el 2002, fueron 6 cursos que encargamos, no hicimos convocatoria como se hace ahora. María Jesús Rubiera, Miquel Epalza, Carlos Barciela, Armando Alberola, Antonio Mula, bueno, una serie de profesores recibieron el encargo de organizar cursos. En la actualidad son 50 cursos los que son los cursos de verano Rafael Altamira, y en la Universidad de Alicante tiene 50 cursos como media en toda la provincia. También a través de algo que desarrollamos, que son las sedes universitarias, esencial para que la universidad tenga proyección social. Eva Valero, que fue directora de sedes, desarrolló muchísimo luego en los años que ocupó el proceso de sedes universitarias. Hoy son un montón, no he podido ver cuántas son, pero hay 20 y tantas, también, bueno, sedes y aulas en la universidad. En 2003, a través de, comentaba con sus hijos, ese terremoto que era Pilar Altamira, con la cual, quiero decir, fuera, pero también en el tiempo del Gil Albert, por ejemplo, recuerdo que Pilar estuvo presente en muchas cosas, pero que aquí en la universidad, Pilar Altamira, pues en un momento determinado se vinculó a una serie de proyectos que son importantes, ¿no? Entre ellos la creación en la sede de Alicante del aula Rafael Altamira, para lo cual además ahora está allí en el despacho de Rafael Altamira. Como recordáis, la familia lo ha cedido en los últimos años, está en la sede de Canalejas, pero en esos momentos se creó la sede por el aula Rafael Altamira, que fue la primera con nombre y que tiene además un retrato que considero que es uno de los mejores retratos de Rafael Altamira que la familia donó a la universidad. En 2002 también Enrique Rubio, María Ángeles y Eva Valero también desarrollaron un congreso muy amplio con el vicerrectorado, Historia, Literatura y Derecho. Las actas están ahí y recomiendo, porque es un trabajo que me parece muy importante, que hicieron Enrique, Eva, las coordinaron. Yo creo que en ese sentido es un trabajo que fue muy importante porque era historia, literatura y derecho, y por primera vez extensión universitaria, es decir, había un desarrollo final que era la reunión de varios vicerrectores de extensión universitaria que al año siguiente intentamos, porque lo convocaba Alicante, intentamos crear una sectorial de extensión universitaria. Lo hicimos en una reunión en Biar, de 2 días de trabajo, y en ese sentido se trataba de crear pues esa idea. Hay una sectorial de investigación, hay sectorial de docencia, pero no hay una sectorial de extensión universitaria en el Consejo de Universidades. Y esa fue la propuesta que hicimos, que luego no fue adelante. Bueno, yo creo que con esto digo la parte más institucional. Luego hay algo que quiero recordar. En este centro hacemos, ahora lo dirige Carmen, el centro lo dirige Beatriz Aracil. Carmen dirige una colección. Carmen fue directora, pero bueno, ya menos mal que me has corregido porque no se entendía. Hacemos una colección que se llama Cuadernos de América sin nombre. Está ahí ese cuaderno, pero voy a hablar de que tenemos 3 cuadernos en la misma época, en los mismos años, dedicados a Rafael Altamira. Está Eva Valero, Rafael Altamira y la Reconquista Espiritual de América, con un prólogo de María Ángeles Ayala, que es quien más trabajó sobre prensa, sobre un montón de aspectos sobre Rafael Altamira. Recomiendo ese libro. Hay distancias de Eva Valero que hoy no ha querido confesar, pero en ese libro hay distancias, me consta, sobre el concepto de reconquista espiritual, pero no vamos a discutirlo a las 2 de la tarde. De Carmen Pelosi, Rafael Altamira y la Argentina, es una recopilación de Rafael Altamira en La Nación, en Buenos Aires, toda la serie de trabajos. Y desde luego el trabajo
que voy a señalar, que hay varios libros, y que señalo como esencial de María Ángeles Ayala, Cartas inéditas de Rafael Altamira a Domingo Amunátegui Solá. Proceden estas cartas del Fondo Medina de la Biblioteca Nacional de Chile, fondo que conozco. Y es curioso que estas cartas estuvieran inéditas por dos razones, y me sirve para un principio que quizás a los estudiantes les pueda servir. Me da la sensación que hasta que María Ángeles no consigue estas cartas y las publica, y me falta por ver si existe alguna carta de Amunátegui a Altamira, porque estas son las de Rafael Altamira a Domingo Amunátegui. Bueno, pues pasaron muchos años esas cartas allí en el Fondo Medina, que es un fondo con investigadores que van, y me da la sensación de que o a los investigadores de Amunátegui y de Medina, pero de Amunátegui no les interesó, no sabían quién era Altamira, o algún investigador de Altamira no sabían quién era Amunátegui, porque, insisto, son 35 cartas importantísimas que María Ángeles Ayala publica, además con dos calibradísimas biografías, tanto de Domingo Amunátegui como de Rafael Altamira, y además con una reflexión muy acertada de lo que sí que fue no la reconquista espiritual, porque yo creo que ese concepto puede ser muy discutido, sino lo que fue el diálogo intelectual principal que Altamira realiza con autores como Domingo Amunátegui, esenciales y figuras institucionalmente importantísimas de América. Y yo creo que ahí en ese diálogo es donde se crea con enjundia un proceso de diálogo intelectual que gracias a Altamira, a Unamuno también, en muchas razones, pero como ha recordado, Altamira está en diálogo también con todo el mundo, con Rodó, etc. Y a estas 35 cartas que recomiendo su lectura, seguimos hoy manteniendo como diálogo vigente. Y esa yo creo que fue uno de los grandes trabajos, entre todos los que tenéis ahí, algunos están de María Ángeles Ayala, a la cual recordamos. Y ya está. Ya está. Gracias.